Bueno, estamos de vuelta acá y como les decíamos hace un rato, nos vamos a adelantar a un estreno que nos llamó mucho la atención, porque en agosto va a llegar al Malva El Príncipe de Nanahua, que es la nueva película de Clarissa Navas, que tuvo su estreno en Visions du Ril. ¿Cómo? No, no lo voy a decir de nuevo En un porque, lugar divino. porque ya No está sabés lo Clarissa que fue del ese otro lado. estreno. Claro, y a mí me da como vergüenza. Y en esa competencia ganó el Gran Premio de la competencia internacional. La película trata sobre un encuentro fortuito entre Clarissa Navas y Ángel Stegmaier, que es un niño de 9 años que está en una ciudad fronteriza entre Argentina y Paraguay. Es una película que llevó mucho tiempo filmarse, que tiene como un camino en todo ese tiempo, no solamente Un una gran cuestión. recorrido, ¿no? Totalmente. Y para eso vamos a conversar con Clarissa. ¿Cómo estás, Clarissa? ¿Todo bien? Oh, bien. ¿Vos? ¿Ustedes? Bien, acá contentas por estar conversando con vos sobre esta película, porque recién hablábamos un poco afuera del aire y creo que una de las primeras cosas que te queremos preguntar es sobre ese encuentro fortuito, porque cuando uno empieza a ver los primeros minutos de la película y de repente lo conocemos a Ángel y de la manera en la cual lo parece como si hubiese, no sé, como no puedo imaginarme que no suceda eso, como todo lo que nos hubiésemos perdido si Ángel no se paraba delante de esa cámara Total. y decía todo lo que tenía que decir. Nada, lo primero que preguntarte es eso, por ese encuentro, cómo fue y cómo en vos se prende eso de decir, bueno, esto es una película. Está bien. Bueno, hace 10 años justamente estábamos grabando una serie para la TDA, bueno, en las fronteras, en diferentes fronteras del Nordeste, pero era algo que tenía que ver con como, ese capítulo específicamente, porque la gente no enseñaba más a sus hijos a hablar en guaraní. Y entonces íbamos preguntando a diferentes personas en ese mercado y apareció Ángel jugando. Primero estaba jugando con otros niños ahí alrededor, pero después se vino hacia nosotros y empezó a decir como, bueno, que él tenía algo para decir, que quería mucho decir, que quería hablar, que ya había averiguado de qué se trataba la pregunta. Entonces creo que se fue preparando y en un momento digo, bueno, pongámosle el micrófono, veamos a ver qué dice, como... Pero porque mucha ternura también que haya un niño así con tantas ganas de hablar y de pronto empezó a hablar y bueno, es la entrevista que está ahí puesta en el documental y fue como una cosa así, no sé, mágica, maravillosa escucharlo. Y ya después de ese momento se quedó toda la tarde con nosotros, aprendió a hacer claqueta, bueno, y, y me hizo prometer que iba a volver, que nos teníamos que volver a encontrar sí o sí, entonces como no, que ahí tremendo. un poco la gema de toda la película luego, ¿no? O de las ganas de permanecer juntos de alguna manera. No, tremendo. Es tremendo. Y después, un poco lo que me nace como para continuar tiene que ver con este experimento que aparece, que es como, te quería preguntar un poco por si esto surge por una cuestión de decir, yo sé que él, hay algo de una película y él que puede ser viable, pero no tener la forma, o si verdaderamente desde el comienzo tuviste claro que era ese recorrido el cual ibas a observar durante ese tiempo prolongado. No sé si se entiende como lo que quiero consultarte. Sin spoilear demasiado Claro. la forma final de la peli. No, bueno, al comienzo yo pensaba que iba a ser una película bastante breve sobre, no sé, la visión que tenía Ángel ahí, siendo un niño, viviendo en la frontera, pensando todas las cosas que pensaba, pero me acerqué también, o sea, las ganas o lo primordial era hacer algo juntos, o sea, hacer algo pero sin tener un programa o un plan de, bueno, ni ahí de toda esta duración. Eso fue algo que se fue dando y encontrando también a lo largo del tiempo. Pero ya enseguida, eso, me di cuenta que iba a ser difícil poner como un límite a esa duración, porque había algo que nos mantenía unidos mismo por estar haciendo esa película, ¿no? Como una ilusión bueno, estamos grabando o lo que estamos viviendo vale, ¿no? O importa, o tiene otro tipo de importancia. Entonces, bueno, se fue alargando de alguna ¿Y, manera. y cómo fue el proceso, me imagino, la situación de, bueno, vamos a montar esta película, ¿no? De decir, tengo todo este material, fueron montando en Claro. el medio, fue, bueno, grabamos, filmamos, que si fue así, debe haber sido un loco. Preguntarte un poco cómo fue ese proceso también de seleccionar qué sí y qué no, porque habiendo pasado 10 años, me imagino que la cantidad de material que tenías era incontable.
Sí, 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 había muchísimo material, o sea, no solo de la cámara mía, nuestra, con Lucas, sino también la cámara de Ángel, que él tuvo varios años una handy, después, bueno, vinieron los celulares, después había miles de audios de WhatsApp en, bueno, diferentes cuestiones ahí, y entonces hicimos como durante 2 años el montaje, y también íbamos grabando a la par de que íbamos montando o entendiendo un poco también de qué se trataba esta película, así que también hubieron acontecimientos fuertes hacia el final que de alguna manera también estructuraron o fueron llevando, ¿no? el montaje hacia cierta dirección. Pero sí fue un proceso de encontrar una película en ese proceso, ¿no? De hecho, durante el rodaje, como prácticamente había muchos años en los que ya ni pensábamos en estar haciendo una película, simplemente era un registro, estar registrando, estar en diferentes cosas, pero sin estar, ¿no? Ideando como, bueno, esto va a servir para, o sea, como eso fue algo que se abandonó ya creo que en los primeros encuentros, fue como un entregarse a registrar nomás ese vínculo. Sabes que justamente con esto que decís de como haber entregado esa idea de forma por ahí, de forma de película, ¿no? Desde el vamos, pensaba en, pasaron, como bien decís, 10 años de ese primer encuentro, 2 años fue el montaje, estamos hablando de tiempos prolongados, muchas veces los documentales tienen tiempos muy prolongados, pero en este caso también en el registro, ¿no? Y en el contacto con el personaje o el protagonista. Y te quería preguntar cómo fue mantener ese compromiso y tomar también ese compromiso y a nivel equipo seguramente desde ese lugar, porque es algo que sostener durante mucho tiempo. ¿Cómo fue y si fue variando también? Sí, fue variando un montón a lo largo de los años. No sé, creo que es muy difícil o muy diferente como implicarse con un niño. Claro. Después, bueno, en la adolescencia vienen un montón de otras variables que son difíciles y que son complejas, más en una relación que si bien es de una profunda amistad, pero también es asimétrica. Digo, hay mucha diferencia de edad con Ángel y bueno, creo que también lo hemos podido sostener porque de alguna manera hubo un compromiso muy fuerte con las pocas personas con las que trabajamos, que son Lucas, Liz, mis amigas, con quienes tenemos un colectivo de cine hace muchos años en Corrientes y en la región del Nordeste. Después se sumó Euge, la productora, que también acompañó de una manera muy, muy linda todo el proceso. Entonces, creo que algo así se hace a base de mucha paciencia y, y de medir mucho las expectativas o lo que uno piensa, ¿no? Para los caminos de ciertas personas, que es inevitable, pero que también creo que hay algo de un gesto de amor que pasa por no soltarse la mano, pese a que uno sea completamente diferente o que las vidas, ¿no? Sean radicalmente diferentes, como creo que la película va un poco de eso, ¿no? Como el no soltarse la mano pese a lo que vaya ocurriendo. Hay algo que me parece súper interesante, bueno, un montón de cosas, pero digo, hay algo que me llama mucho la atención que tiene que ver con esto. De hay un momento en la película en particular donde se habla sobre el rol de ustedes, que aparecen mucho en la película, y se da una discusión medio entre ustedes o un intercambio sobre si había algo que ustedes estaban guiando de forma como demasiado, como si ustedes estaban guiando demasiado. Entonces, me pregunto un poco entre sí, porque si hay una amistad genuina, hay muchas charlas que forman parte, guiadas o no, digo, forma parte de la dinámica de dos personas que se tienen cariño y se quieren decir cosas. Pero al mismo tiempo, para la funcionalidad del documental, eso podía generar un ruido, el decir, bueno, ¿por qué estas personas guían, ¿no? O condicionan a este chico en cómo él va formando su pensamiento y demás? Y eso, además, articulado con que él está haciendo un registro de su vida y quizás también eso uno puede pensarlo como de qué forma ser parte de ese registro lo condiciona a él en su forma de hacer las cosas. Digo, ¿qué debates tuvieron ustedes sobre ponerle una cámara en la mano y pedirle ese registro de su día a día y su mirada de las cosas, teniendo probablemente en cuenta esto, porque ustedes son gente del mundo del audiovisual y sabe lo que significa una cámara en la vida de una persona? Sí, bueno, creo que a lo largo del tiempo han habido muchísimos interrogantes éticos en cuanto al hacer, ¿no? Creo que de eso también se trata, de ir como todo el tiempo preguntándose y cuestionándose qué se está haciendo o qué está produciendo o qué efecto está produciendo algo en las vidas, ¿no? Pero a mí al menos me pasa que creo que, bueno, o hay una indistinción por ahí muchas veces entre lo que es la vida, en lo que es una película, en esta
en este proceso creo que justamente son cosas muy, muy ligadas y muy cercanas. Y creo que esta invitación a Ángel a hacer una película siempre fue como muy conversada con él, muy entendida también hasta dónde estaban los límites, dónde también pasaba esto por un lugar de disfrute, de placer, de creación, que para mí es sumamente importante, o al menos a mí, no sé, y a mis amigas más cercanas nos ha servido muchísimo poder tener ciertas posibilidades de crear en contextos que han sido bastante difíciles en el Nordeste. Entonces, de alguna manera, esa invitación también tiene que ver con eso, ¿no? Como con una creencia que lógicamente puede en el camino trastabillar, pero sí, sí tiene como por fin el poder crear, ¿no? Y el poder decir, el poder hablar, como creo que son todas cuestiones muy liberadoras y más todavía en ciertos lugares. Entonces, eso siempre estuvo de base, lo mismo con venir un corte con Ángel como participó activamente del montaje, del corte, de saber, bueno, qué cosas sí, qué cosas no, qué cosas también con la distancia cobran otro valor. Y en especial en esa escena, de esa secuencia que decís, creo que era un debate que se da, pero porque Ángel en ese momento dice que quiere ser policía. Y creo que a mí esas cuestiones, bueno, viviendo también muy cerca de ahí, entendiendo un poco cuáles son los destinos que se configuran para personas de ciertos lugares, ¿no? Como, Total. digo, hay trabajos, no sé, que por ejemplo la gendarmería no es que hace una orientación vocacional en otro lugar del país, ¿no? Sin embargo, en Formosa, en Corrientes, en lugares así, digo, van a los secundarios y es como, bueno, esto es una vocación posible, y no digo que no lo pueda hacer, pero sí como tratar de entender a qué respondía eso en un momento, ¿no? Sí. Y entonces eso, pero lógicamente que después una se queda pensando, ¿no? Pero ¿por qué le dice así? Porque que son cosas que no sé qué me pasaría con estando filmando o no estando filmando. Claro. Hay cuestionamiento. Y hay algo más que también me parece que es lo que da el tiempo en cuanto a los planteos que se depositan en la película, que es que muy tempranamente hay una conversación sobre, bueno, qué valor tiene la visión de un niño sobre el mundo y qué podemos construir a partir de esa mirada sobre las cosas, como diciendo, bueno, hay un momento en el cual creo que vos le decís algo como, bueno, no confío mucho en los adultos para Sí. cambiar el mundo, confío más en los niños. Y en ese proceso de 10 años, Ángel se va volviendo más grande y también sus inquietudes, como mismo creo que lo mencionás vos, también las inquietudes van cambiando y un poco también se diluyen algo de esas primeras pasiones tan como universales y súper, no sé, idealistas, ¿no? Como digo, hay algo de todo eso que se va transformando con el tiempo y te quería preguntar un poco cómo lo vio él después ese proceso de cambio en él mismo, ¿no? Digo, ¿qué genera verte tan chiquito De con nuevo, tantas ¿no? ideas Claro. y después más grande con otras? Digo, ¿cómo fue eso? Mm. Y creo que es loco también lo que pasa, ¿no? Calculo que a todos nos ocurre en algún momento con la infancia, pero creo que él en algunos momentos en la adolescencia se peleó mucho con esas ideas, como dice, tú no soy más esto, tú no, como diferenciándose bastante de eso. Pero ahora que ya es más grande, sí hay como, no sé, como un mirarse quizás con más ternura, o también poder encontrarse o recuperar ciertas cosas con más claridad, ¿no? Al tener esas imágenes o ese archivo. Y sí creo que también, si bien la película Basta, que Ángel está por cumplir casi 19, hay un montón de continuidades, ¿no? Y eso también es algo muy mágico del tiempo, de cómo aparecen o de cosas que por ahí parecen diluidas en cierto momento, vuelven a aparecer y vuelven a recobrar un vigor que bueno, que no sé, a mí me hace mucha ilusión eso. Está ahí. Cómo se va resignificando también, ¿no? Un Sí, poco. sí, totalmente. Tengo una pregunta más, por lo menos de mi parte, que tiene que ver con la recepción de la película. Sabemos que tuvo por ahí unos primeros encuentros con un público, pero ahora, bueno, estamos a las puertas de un nuevo encuentro dentro de lo que va a ser el Malva con otras personas. Pero digo, hay algo de la duración, de la inmersión en la vida Del de esta formato persona. incluso, ¿no? Total. Que me llama mucho la atención y me intriga y me gustaría como consultarte qué idas y vueltas estuvieron teniendo, cómo se estuvo encontrando ya con su público una película como esta. Bien.
Bueno, creo que hay que pasar como el primer susto que es la duración, ¿no? Súper largo esto, pero después no sé cuál fue su experiencia. A mí me parece que se pasa rápido, o que hay algo bastante ágil, ¿no? Y de poder entregarse también a otro tipo de experiencia. Me parece que para conocer a alguien hace falta tiempo, para conocer un lugar, o sea, y creo que un poco ese es el lema del proceso, la forma también de acercarse a todo esto. Y en ese sentido, bueno, una vez que creo que se pasa esa barrera, parece que pueda acontecer un encuentro, ¿no? Que es algo bastante mágico en estos tiempos, como encontrarse con algo y no consumirlo simplemente, no pensar que algo se puede aprender así tan fácilmente, sino como, bueno, pegarse una experiencia. Y sí hemos tenido como muy buenas recepciones en Suiza. Bueno, cuando se estrenó era bastante como una gran incertidumbre saber cómo iba a tomar esto un público que no era, bueno, ni hispanohablante ni nada por el estilo, pero como muy hermosa la recepción, y fuimos con Ángel y eso también fue como muy potente ese encuentro. Y luego estuvo en Cosquín, que ahí tuvimos también como muy lindo encuentro con las personas ahí. Pero bueno, ahora es no sé, una pregunta también cómo va a ser tomada en Buenos Aires. Bueno, viene Ángel, viene su familia, como esta para nosotros, vienen toda mi familia de Corrientes, de Luca, bueno, no sé, como un cumple el estreno, pero vamos a ver qué pasa. Estamos ahí. Tengo una más, perdón. Una más, te prometo, Clarisa. Pero me pregunto mucho en este contexto que es, para mí, como tu película, en este contexto de producción y de la lógica en la cual se está pensando en para qué sirve el cine argentino, para qué se hacen películas argentinas, qué películas argentinas tenemos que hacer. Digo, tu película es como una anomalía en este sentido, ¿no? Como... Digo, es un documental súper singular, que tiene una duración que justamente está pensada para generar una relación totalmente distinta a la relación más comercial y más de consumo, como vos misma lo mencionaste. Y te quería preguntar un poco si tenés una mirada sobre el contexto en general y sobre cómo el estreno de tu película en este contexto en particular. Digo, ¿cómo es tu mirada sobre eso? Muy bueno, el contexto, o sea, aquí vamos a hablar, ¿no? De todo lo tremendo que está haciendo este momento, pero sí me parece que de alguna manera la película siempre fue, o creo que hay una apuesta política muy fuerte, ¿no? De cómo la película también arranca o cómo empezó, que empezó con prácticamente nada, sino con un entusiasmo de un grupito de personas sin absolutamente ningún recurso, ningún fondo, más que el entusiasmo y las ganas y el compromiso también de sostener algo. Entonces sí me parece que en estos tiempos de que no hay prácticamente ningún tipo ¿no? de apoyo de nada, el Inca está paralizado, digo, hay, bueno, todo lo que ya sabemos de este tiempo, sí me parece que es como una apuesta hacia el arrojo y hacia al tomar ciertas derivas o ciertos riesgos sin importar mucho cómo están las condiciones, ¿no? Al menos el cine que hacemos con mis amigos, creo que se trata mucho de eso, porque también en Corrientes, en las regiones, nunca las condiciones estuvieron bien, o sea, nunca hubo posibilidad de hacer cine, ¿no? Entonces, creo que un poco es una película que se hace contra muchos imposibles del presente, y en ese sentido también es como un manifiesto político para mí en cuanto al sostener el amor, al sostener la paciencia, al sostener las creencias también en cierto, en que importa, en que el cine todavía puede, no sé, producir una diferencia en este mundo, ¿no? Quizás es ínfima, quizás es chica, pero sí siento que, no sé, al menos esta película a mí me cambió la vida hacerla, a mis amigos, a Ángel, a las personas cercanas, y eso puede ser poco, pero también es mucho en una vida, ¿no? Totalmente, Clarisa. Bueno, gracias, Clarisa, por el tiempo que compartiste con nosotras, por contarnos sobre esta película, y les deseamos el mayor de los éxitos con El Príncipe de Nanahua. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y les mando un abrazo grande. Gracias. Ahí estábamos conversando, adiós, con Clarisa Navas. Les recordamos que El Príncipe de Nanahua va a poder verse durante el mes de agosto, es decir, estamos como a las puertas del estreno en el Malva, y va a tener luego estrenos escalonados a lo largo del año en diferentes provincias.
Tiene una duración de 212 minutos que se va a pasar en 2 partes con un intervalo, que nosotras hablábamos un poquito fuera del aire esto de, va a estar lindo eso, porque se van a ir al intervalo con una idea. Con una sensación. Y después van a volver a construir como otras sensaciones muy, muy distintas. Así que, bueno, esperamos que puedan ir y creo que la van a disfrutar. Bueno, pero es una película que tiene una duración larga, pero al menos te hace pensar. No es solamente puro pochoclo Total. y gente peleándose. No. Que también Claro. está bien, ¿eh? Que No si digo querés que no. está perfecto. Pero si bueno, te bancás esta es otra esas, Claro. es como, esto es lo mismo, o sea, en duración es lo mismo, pero además te vas a llevar otras cosas totalmente Me distintas. hacía pensar mucho también cuando ella hablaba del vínculo que ellos mismos fueron generando durante todo este tiempo, y con alguien que es mucho más pequeño que ellos, ¿no? Porque Sí. lo conocen siendo adultos hacia un niño, que es un poco lo que todos los padres, tíos, etcétera, te dicen cuando sus sobrinos, hijos, etcétera, llegan a la adolescencia y los desconocen en algún momento, ¿no? Total. Y es Sí. como que es un poco hacer ese recorrido para poder llegar hasta ese momento en donde se personaliza a alguien que decís, oye, ¿De dónde salió esta persona? este pibe? Total. ¿No? Total. Que es como muy humano, me parece. Recontra sí. Así que bueno, queda hecha esta recomendación, El Príncipe de Nanahua. Y nosotras nos vamos a hacer un Nos breve vamos. corte. Nos vamos. chau. A casa, chao. Y Chao, me cansé. no, nos vamos unos minutitos. Bueno. Nada más. Solo unos minutitos. ¿Con qué nos vamos a escuchar qué? Nos vamos a escuchar The Undertones, que es una banda justamente local de Derry, de la ciudad en la que transcurre Derry Girls, y el tema se llama Teenage Kicks.